Aplicación de la norma penal por materia. Muy buenas tardes tengan, queridos amigos. Yo soy Gustavo Corral y esto es Aula UVEG. El día de hoy hablaremos sobre la aplicación de la norma penal en el contexto internacional y en el ámbito interno. Para ello, nos acompaña en cabina nuestra querida amiga Paulina Morales, licenciada en Derecho Penal. Buenas tardes, Paulina. Un gusto tenerte de regreso. El gusto es mío, Gustavo. Gracias por la invitación. Me gustaría iniciar externando que el ser humano es capaz de crear las mayores innovaciones, las cuales van más allá de lo previsible. Ese optimismo, desafortunadamente, se ve limitado por la capacidad que tiene el ser humano de realizar actividades tan atroces y dañinas a sus semejantes como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil o los casos cuyo objetivo es destruir a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o cometer crímenes de guerra. Tales casos son conocidos y atendidos de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Nos puedes hablar más a fondo sobre este tema, Paulina? Claro, Gustavo. Como bien mencionas, dichos casos son conocidos y atendidos de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y son otorgados a la Corte Penal Internacional, entidad internacional encargada de juzgar delitos como genocidios, de lesa humanidad y de guerra. Esa competencia se crea por el concepto de jurisdicción universal. Esos delitos, además de ser competencia universal por parte de la Corte Penal Internacional, resultan imprescriptibles, por lo que los mismos podrán ser procesados y sancionados sin importar el tiempo que transcurra. En el ámbito interno, ¿cómo se distinguen estas reglas para ser aplicables? Las reglas aplicables se distinguen entre el Código Penal Federal y el Código Penal de las entidades estatales. El primer caso aplicará en los delitos federales, los cuales se pueden identificar en el propio código, así como en las leyes especiales de índole federal o en los tratados internacionales. Los delitos cometidos en territorio nacional se relacionan con el principio de territorialidad y el territorio nacional se respalda en el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incluyen cada una de las 32 entidades federativas, las islas, incluyendo arrecifes y cayos en los mares adyacentes, las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, las aguas de los mares territoriales de conformidad con el derecho internacional y las aguas marítimas interiores, así como el espacio situado sobre el territorio nacional, en términos del derecho internacional. ¿En qué momento o espacio son considerados delitos en territorio nacional? Número 1. Aquellos que se realicen en buques o aeronaves internacionales. Número 2. Aquellos que se realicen en buques o aeronaves de guerra nacionales, aunque se encuentren en algún puerto extranjero o en aguas territoriales de otra nación, siempre y cuando el delincuente no hubiere sido juzgado en la nación a la que pertenezca el puerto o aeronave extranjeros. Número 3. Los delitos cometidos en un buque o aeronave extranjero cuando se encuentre en puerto nacional o en aguas o espacio de México se podrán juzgar por leyes mexicanas, pero solo si se perturba la tranquilidad pública o si el delincuente u ofendido no fuere de la tripulación. Existen delitos conocidos como continuos o permanentes, es decir, se pueden iniciar en el extranjero y seguir cometiéndose en México. En este caso, ¿qué código se aplica? Se aplicará el Código Penal Federal. Esta misma norma punitiva del Estado se aplicará a los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero cuando se pretenda que sus efectos incidan en territorio nacional. Opuesto al principio de territorialidad, existe el principio de extraterritorialidad, en el cual el Código Penal Federal se aplicará para casos más allá de los cometidos en el territorio nacional. Para tal fin, se consideran los delitos continuos o permanentes que se hubiesen iniciado en el extranjero. Cabe resaltar que, ante la diversidad de regulaciones, una misma materia puede regularse por distintas disposiciones, como en el Código Penal Federal o una ley especial. Por lo tanto, en tales casos, se debe aplicar siempre la ley especial sobre la general. A esto se le conoce como principio de especialidad. Además, la norma penal federal aplicará bajo el principio de extraterritorialidad en los supuestos en que se cometa un delito en territorio extranjero por un mexicano. Contra mexicanos o extranjeros, sí y solo sí, el acusado está en México. No se haya juzgado al acusado en el país que delinquió. Que el delito esté regulado como tal en el país en que se cometió y en México. En el caso de las normas penales locales, ¿estas regulan delitos cometidos en el ámbito territorial de alguna entidad? En efecto, las normas penales locales regulan también delitos cometidos en el ámbito territorial de la entidad correspondiente,
y se aplica el concepto de leyes especiales del fuero común. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, el principio de territorialidad se aplicará cuando los delitos del fuero local se cometan en territorio del estado de Guanajuato. El principio de extraterritorialidad tiene que ver con aquellos delitos que se cometan fuera del estado, pero que se causen o estén destinados a causar efectos dentro del estado. En este caso, debemos considerar que los distintos códigos penales regulan disposiciones análogas, es decir, cada entidad federativa regulará las condiciones en que los delitos cometidos fuera del estado correspondiente serán juzgados con arreglo a tales leyes. Es importante considerar que en un principio, las autoridades locales conocerán de aquellos delitos de orden local, mientras que las autoridades federales conocerán de los delitos del orden federal. Sin embargo, existen excepciones como la atracción y la concurrencia. ¿Puedes profundizar un poco más sobre estos conceptos? La facultad de atracción se refiere a la facultad de la autoridad federal para conocer de delitos del fuero común, o sea, aquellos en los que se tenga conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. La concurrencia se refiere a los casos en los que la autoridad local podrá conocer de delitos federales y resolver lo correspondiente a tales delitos. En tal sentido, podremos analizar el caso del narcomenudeo, el cual, en términos del último párrafo del artículo 195 del Código Penal Federal, precisa que la posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso, sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. Muy valiosa la información que nos ha compartido el día de hoy la licenciada Paulina. Con esto, podemos concluir que existen tipos de orden internacional como los delitos de lesa humanidad, delitos del fuero federal y delitos del fuero común, los cuales aplicarán atendiendo a las reglas aquí vistas y, a su vez, en estos últimos casos, podrán ser atraídos por la autoridad federal o conocidos por la autoridad local si se trata de delitos de orden federal cuando la materia es concurrente. Licenciada Paulina, gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Yo encantada de despejar las dudas que surjan. No olvides sintonizarnos mañana en punto de las 13 horas. ¡Hasta la próxima!